Y por último, esos interceptores, o sea, la caja más el tubo, ¿no? Interceptores. Y el último que ya descarga la red es el emisor, ¿no? El emisor, ¿correcto? Entonces, este de aquí tienen diferentes pendientes de acuerdo al tipo de tubería. Tenemos de 1 pulgada, de acuerdo al número de gasto, 2 pulgadas, 4 pulgadas. Bueno, en el caso de los de mayor a 2 pulgadas, se usa generalmente en los interceptores, ¿no? En las cajas de registro, que se ubican ya en el primer nivel, o mejor dicho, en el nivel más bajo, para que todo funcione por granularidad. Aquí están las diámetros correspondientes. Por ejemplo, para uno de 4, miren, para uno de 4 sobrado necesita 180 unidades de carga o de descarga con 1%. No hay mucho que hacer ahí, ¿no? Entonces, es una de las recomendaciones que siempre se estila por hacer para una formación. En el caso de los otros dos, tenemos para condiciones de habilitaciones un poco más grandes. Teniendo en cuenta eso, ¿no? Para el tema de las pendientes. Las cajas de registro que siempre se proyectan, tenemos ahí para diámetros de 4 hasta 8 pulgadas, las profundidades máximas de 0.70 hasta 1,20 m, son casi. Y las dimensiones de la caja que son rectangulares, ¿no? De 10 por 20, de 12 por 24, 18 por 24, 24 por 24, 60, 0,45 por 60 y 60 por 60, ¿no? De 24 pulgadas cada uno. Ahora, por ejemplo, la separación entre caja y caja, ¿no? Una caja de registro acá, por decir otra que viene, ¿no? De la otra montante, ¿no? Otra montante, qué sé yo. La distancia entre caja y caja como máximo es 15 metros, ¿no? De caja y caja de desagüe, entre un punto y punto de la conexión, 15 metros. Entonces, la caja de registro se instala, ¿no? Alrededor de las redes exteriores de desagüe en áreas sin techar, todo cambio de dirección, pendiente o ya, cada 15 metros de largo, tramo recto. Siempre la distancia máxima es de 15 metros a las cajas. Por ejemplo, a veces eso nos dice el reglamento, pero cuando nos toca, por ejemplo, diseñar un estadio o hacer un mall, por ejemplo, ya no hay cajas. Ahí hay que comprar botones, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades universitarias, en las universidades, ¿no? Un complejo, necesariamente ya se colocan botones, ¿no? En las redes principales de conexión. Que las cajas iban en cada edificio, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Poder hacer, sí. Y bueno, las salidas de ventilación, tenemos los ductos para el desagüe de cada aparato sanitario, es de más o menos 1,5 pulgadas, 2, 3 y hasta de 4. O sea, en ventilación, el diámetro de 4 pulgadas va hasta arriba, ¿no? Termina con el famoso sombrerito, 4 pulgadas. En el caso de domicilios, en los domicilios, por ejemplo, sí es posible colocar tubería a 2 pulgadas. La distancia máxima del sello de agua por verificación más o menos debe ser de 1,10, 50 pulgadas, 1,80, 3 metros para el caso de 4 pulgadas. Pero estos sellos de agua, en este caso le decía, ¿no? Lo que se usa en las trampas, ese efecto sifón que debe permanecer en cada aparato sanitario. ¿Ya? Ese es el sello. Entonces ahí tenemos esa distancia. Acá, se ve bien, tenemos el esquema, ¿no? De instalación sanitaria con los respectivos aparatos y accesorios sanitarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Y, doble Y, tenemos la T sanitaria, el codo, ¿no? Hay codo de 45, codo de 90, ¿no? Inhalación. Y ahí también hay que tener bastante
cuidado al momento de hacer la instalación ya antes demasiado, ¿no? Porque hay que nivelarlo bien, hay que tener la pendiente necesaria, y el recorrido también que no sea tan innecesario, y la comprobación justamente la prueba hidráulica que tiene que pasar, ¿no? Para que no haya un tema de que se atoró, de que está a un nivel muy derecho que no permite la descarga. Tenemos las bajadas, las montantes, por acá no se ve mucho, por ahí en la copia creo que sí se ve un poco mejor. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, tenemos tres pisos, ¿no? Tenemos el aparato, los aparatos sanitarios, el tercer piso está la ducha, el lavatorio, el inodoro y el lavatorio. Y tenemos, ustedes pueden darse cuenta, en el lavatorio que es de trampa. Tenemos el registro, la trampa del servidero, ¿no? La ducha, la montante, miren, está la montante, ¿no? Esta montante que va recta. Hay otra cosa importante también, es que los baños siempre tienen que ir en el mismo nivel, ¿no? O sea, en la misma dirección, ¿no? O sea, cada uno su nivel correspondiente, pero en una dirección no tan distante entre uno y otro. ¿Para qué? Para que la montante que se va a colocar ahí sea una montante recta, no solo para que baje. Digo también a veces los arquitectos, cuando uno que es cierto, ¿no? Es bonito hacerlo bacán en la arquitectura, pero también hay que colocar también pues, los ductos de una manera que se acerca al baño, ¿no? Que permita tener una sola salida, una sola entrada. En algunos casos he visto casas que tienen como 7, 8 salidas de ventilación. Entonces, 7, 8 baños están ahí dispersos por toda la casa. 7 salidas, 8 salidas. Pero bueno, así se tiene que, si ya no hay forma, ¿no? Si el arquitecto dice no, así ha querido el dueño, no, hay que darle la salida. De todas maneras, todos los baños, todititos los baños deben tener salida de ventilación, todos. A pesar que haya uno solo, por ejemplo, ingeniero, en el primer piso hay uno, acá hay otro, por ejemplo, acá hay uno, acá hay un único baño, acá no es el único. Bueno, en este caso no lo voy a jalar hasta arriba, ¿no? Acá hay dos tipos de ventilación. Esa ventilación por techo, y también está la ventilación. Entonces puedo hacer acá, obviamente hago un huequito, en este huequito también tiene que estar en su respectiva posición, pero no puede ventilación, ¿no? Y darle el tema de que ingrese aire. Entonces, igualito acá, ¿no? Jala para el segundo piso y acá para el primero, ¿no? La caída de la montante y la otra caja que vaya hacia la red. Se unen de caja y caja para la opción. ¿Ya? ¿Qué más? Acá hay otro diseñito, ¿no? Ahí también se ve la impresión que está un poco más detallado. Bueno, se ve un poco mejor, ¿no? Ahí podemos ver a dos, un baño de varones y mujeres, y como siempre les digo, hay que tomar como referencia los inodoros. O sea, el inodoro, como es el que tiene mayor diámetro, ¿no? Siempre es el que debería ser el eje, ¿no? El eje para la evacuación de todo el desagüe. Tenemos el punto de salida, ¿no? De salida, acá tenemos interconexión para los lavatorios, para los urinarios, el isométrico de agua, pero también hay isométrico de desagüe, ¿no? Hay, por ejemplo, ahí en una de las copias que hay, una de las láminas, ¿no? Ahí está el tema del isométrico de desagüe, ¿no? Ahí lo pueden ver, donde está justamente cada aparato, ¿no? Está el lavadero, está los urinarios, ¿no? Entonces justamente del baño que hemos visto, y cada uno de los inodoros, ¿no? Con su respectiva y su respectivo punto de ventilación, ¿no? Ahí tenemos el punto de ventilación para todos los extremos, ¿no? Tanto para los urinarios como para los lavaderos y el inodoro, ¿no? Con su punto de evacuación, ¿no? Es lo que hace rato les decía cuando dibujaba el otro, ¿no? Que cada uno tiene que tener su ventilación, ¿no? Una ventilación para los inodoros,
y bueno, como eran poquitas lavatorios, se puede juntar, ¿no? Pero lo ideal es que también tengan cada uno su mismo ramal y tengan también su punto de descarga para ventilación, ¿no? Eso es lo correcto, ¿no? Y acá se ve fácilmente en el isométrico. Y es importante el isométrico, también el isométrico en el agua también ahí te especifica o tienes una visión mucho más general de cómo es la instalación real. El operario que lee el plano le sirve más el isométrico que el plano o en sí, ¿no? Porque en el isométrico por lo menos ya se desarrolla cómo es la instalación en 3D, ¿no? Se puede decir, ¿no? Más o menos. Y ya más o menos es una visión un poco más clara de la instalación. Y en los sistemas de ventilación, justamente ahí están, ¿no? Lo que hace rato les decía, en cada montante, ¿no? Colocar sus redes de ventilación correspondientes, ¿no? Y ahí sí les decía, ¿no? En el caso de ventilación, ahí sí es factible, ¿no? Hacer una pequeña, tampoco larga, ¿no? O sea, es una instalación bien corta, en muro, que se hace para la ventilación. Porque cuando tú haces, por ejemplo, haces para agua en muro y haces para ventilación en muro, estás haciendo doble perforado, ¿no? Estás haciendo doble picado de tu muro. Entonces, lo ideal es que solamente la ventilación era la única condición, ¿no? Para que pueda, el único tubo que debería tener un trazo bien corto también, o sea, no es un trazo largo, no es que va todo el muro tampoco, no es un trazo bien cortito, si es posible 50 centímetros, 30 centímetros nada más, ¿no? de perforado para que pueda salir el tubo, ¿no? Para que pueda darse la ventilación adecuada en el punto exacto. En los sistemas de ventilación también el reglamento nos habla, ¿no? De que la ventilación individual de aparatos sanitarios, el diámetro de la tubería de ventilación será igual a la mitad del diámetro del conducto de desagüe, la cual ventila y no menor de 50 milímetros, o sea, no menor de 2 pulgadas, ¿no? Cuando la ventilación individual va conectada a un ramal horizontal común de ventilación, su diámetro y longitud se determina de la siguiente tabla. Acá tenemos una pequeña tabla de equivalencia entre los diámetros de tubos de ventilación en circuitos y de los ramales, ¿no? Que son terminales de tubo de ventilación. Tenemos diámetro ramal de desagüe de 2 hasta 4 pulgadas, ¿no? Acá tenemos de 2 hasta 4 pulgadas. Un número máximo de unidades de descarga, desde 12 hasta 500 unidades de descarga. Y el diámetro del tubo de ventilación de 2, 3 y 4, considerando máximas longitudes del tubo de ventilación, ¿no? Por ejemplo, estas máximas longitudes, por ejemplo 30 metros, 60 metros, son justamente para ventilaciones de edificios altos, ¿no? Los edificios altos generalmente tienen ventilaciones de hasta 4 pulgadas, ¿no? En edificaciones grandes no se coloca tanto de 2 para montantes de ventilación, sino las montantes de ventilación son de 4 pulgadas necesariamente, ¿correcto? Y bueno, las máximas longitudes ahí ustedes pueden ver que llegan hasta un mínimo de 1,80, ¿no? Miren, la máxima longitud de 1,80 para un diámetro horizontal de ramal de 4 pulgadas, ¿no? 1,80 no es tan extenso como para poder hacer la línea de ventilación sin ningún problema. Y justo les comentaba eso porque les contaba de que también en el caso de la ventilación es importante porque también higieniza el sistema de la instalación sanitaria. Pasa, por ejemplo, que nosotros hicimos una instalación de unas UBS allá en Villa María del Triunfo, allá en Lima, donde colocamos esos tanques Rotoplas y pusimos pozos de absorción, ¿no? O sea, es una UBS, pues, ¿no? Colocamos los tanquecitos y su pozo de absorción. Y entonces resulta que cuando hicieron la instalación, bueno, no me llamaron, bueno, yo hice el diseño, no me llamaron. Cuando hicieron la instalación, me dijeron, ingeniero, tal fecha vamos a instalar. Ya, bueno, ya me avisan para ir. Y lo instalaron. Y justo para estas fechas me llaman, ¿no? Justo era, creo, febrero del 2015. Me llaman y me dicen, ingeniero, ¿sabe qué?
los tanques que hemos colocado han colapsado, me dicen. Qué raro, le digo, ¿por qué? No, que la gente se está quejando que huele feo. Una UVS es así, pues, ¿no? O sea, yo tengo el aparato sanitario, así como este, ¿no? Así como este, ¿no? Yo tengo el aparato sanitario acá, ¿no? Y del aparato sanitario yo mando de frente al tanque Rotoplas, ¿no? Al tanque Rotoplas. Y del tanque Rotoplas yo voy a una zanja o un pozo de absorción, ¿no? Dependiendo, ¿no? Cómo lo habían hecho. Entonces, llego pues a veces justo a Villa María del Triunfo y nos vamos pues al Arenal donde hicimos con una ONG ese año. Y había una calor de todo Arenal, pues, ¿no? Verano, era febrero. Y llegamos al sitio y de verdad pues olía, ¿no? Llegamos, que el olor era... Y obviamente el olor se sentía más en su casa de las personas, ¿no? O sea, tú entrabas a su casa y que el olor era, pero... era fuerte. Entonces, yo digo, pero qué raro, o sea, acá hay dos cosas. O lo han instalado mal el tanque, no lo han instalado como debió serse, o algo está pasando en la instalación de tu casa. No, ingeniero, no, güey, está oliendo feo. Usted dijo que no iba a oler, todavía me reclamaron, ¿no? Usted dijo que no iba a oler. Qué raro. Ya, entonces vamos primero a verificar tus instalaciones de tu casa. Ya. Entramos a su casa y dicho y hecho, pues, todas sus instalaciones de estas personas que habían hecho, la habían hecho sin trampa. No, se habían hecho de frente, ¿no? O sea, sin la trampa que va en el lavatorio, en el lavadero, ¿no? Y el olor se sentía, o sea, volvía, pues, ¿no? Y para más colmo, no había ventilación todavía, ¿no? O sea, era una instalación, o sea, sí, y se atoraba, ¿no? Sí, se atora, ingeniero. No hay ventilación, pues, digo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a poder, colocar una instalación que se tiene que respetar en los aparatos, en las trampas, para poder hacer el efecto sifón, ¿no? Para poder succionar, ¿no? Hacer la succión del agua que empieza a ser descargada en esa trampa, ¿no? En realidad todos los aparatos sanitarios tienen trampa, ¿no? Desde un simple sumidero hasta el inodoro, ¿no? Que ya viene su trampa incorporada, ¿no? Es por eso que los sanitarios nos dicen pues que nosotros paramos con trampa, ¿no? Full trampa paramos, o sea, el aparato, no otro tipo de trampa, por si acaso, ¿no? Entonces, siempre tenemos que considerar el tema de ventilación sí o sí en cualquier tipo de habilitación de instalación sanitaria. Acá tenemos otra imagen, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en su copia, que está un poco más claro, la distribución, ¿no? de cada montante en cada piso. Ahí vemos justo la montante principal de salida de ventilación, ¿no? Y las montantes secundarias, ¿no? Para primarias y secundarias de ventilación, ¿no? Para cada aparato sanitario también. Eso es necesario e importante para que pueda autorizar y pueda funcionar el efecto sifón en cada una de las trampas que se coloca en los aparatos sanitarios, ¿correcto? Obviamente es recomendable colocar ventilaciones, en el caso de edificios grandes, por ejemplo, me refiero grandes verticalmente hablando, ¿no? Los ductos de ventilación se pueden proyectar un poco más, ¿no? Por ejemplo, ese profe que vino, que les conté de esto, este español que hizo en Dubái su instalación sanitaria, nos contaba de que los ductos de ventilación que ellos aplicaban ya no eran redondos, sino eran así como una especie de... Ustedes han visto, cuando ustedes han ido acá al mall, a Metro, a Plaza B, han visto los sistemas de ventilación en circuito, ¿no? Ahí se puede ver, ustedes tienen la copia, ¿no? Tenemos la montante, esa montante va hasta arriba, y tenemos otra montante de ventilación cuando son cuando son aparatos en circuito,
¿no? Conectados en circuito entre sí, entre aparato sanitario y baterías, ¿correcto? En el caso de pluvial, por ejemplo, en el sistema de pluviales ya, esto es importante también porque hay que saber que la red pluvial solamente se tiene que diseñar en zonas donde obviamente hay una intensidad de precipitación, frecuencia de lluvias, y conocer obviamente el área de edificación, ¿no? El sistema de evacuación de la ciudad y el costo del sistema. En el caso de sierra, como es en el caso de acá de nuestro país y en la selva también, necesariamente sí es factible colocar sistemas de drenaje pluvial en las casas, ¿no? En las casas, en las edificaciones. Se requiere sí o sí, porque de todas maneras el agua de lluvia hay que colectarlas, ¿no? En el caso de zona sierra, por ejemplo, cuando hay mucha precipitación, por ejemplo, allá en Huaraz, más o menos las precipitaciones más altas que ha llegado es 2000 milímetros por año, más o menos, ¿no? Más o menos, así llueve, ¿no? En cambio, en zonas costas, acá en Trujillo, ¿cuánto es su precipitación? ¿Cuánto será? ¿Será poquito? ¿Cuánto será? ¿60 milímetros al año? ¿Menos? ¿Más? ¿No? Más o menos. Sí, acá en Trujillo es poquito, pero en el fenómeno costero sí llovió duro, ¿no? Acá sí llovió duro por acá, ¿no? Yo justo estuve por acá, justo esa fecha, un día antes de que se desbordara, no, 3 días antes de que se desbordara el León Dormido se llama, ¿no? La quebrada. Yo justo estaba viajando a Huaraz y justo tuve una reunión en el colegio de ingenieros. Yo salgo y estaba lloviznando, pues, ¿no? Bueno, para mí es llovizna, pues, ¿no? O sea, yo salgo y estaba lloviznando, ¿no? Y la gente veía, lluvia, tan desesperado porque, o sea, caía, bueno, para mí caía poquito, ¿no? Pero yo supongo que para acá era, pues, una lluvia que no era común, pues, ¿no? O sea, una lluvia que no era común. Entonces yo dije, ¿qué tal un poquito? O sea, como allá en Huaraz llueve, pero duro, ¿no? Ahí sí le da, pero con alma. El tema, por ejemplo, eso del fenómeno de la reconstrucción con cambios, por ejemplo, ¿no? Han puesto que van a colocar varias canales de drenes también, ¿no? Drenaje pluvial van a hacer, ¿no? Bueno, lo cual me parece genial también, ¿no? Pero obviamente hay que considerar los fenómenos de retorno, como ha sucedido el año pasado, ¿no? Un periodo de retorno pues muy específicos, ¿no? Porque por ejemplo, si yo le pongo la intensidad de lluvia, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo con la intensidad de lluvia de siempre, de Trujillo, por ejemplo, que puede ser 10 milímetros, no sé, o 1 milímetro por hora, qué sé yo, ¿no? El caudal me va a salir pequeñito, ¿no? Recontra chiquito. Y eso es lo que le ha pasado a Huaraz, por ejemplo, ¿no? En Huaraz, por ejemplo, han diseñado mal. Con el periodo de retorno que tiene Huaraz, ¿no? Ese periodo de retorno, ni siquiera es 100, 500 años, ¿no? Es un periodo de retorno bien corto, ¿no? Porque las lluvias son, con frecuencia. Entonces, los caudales que ellos han diseñado han colapsado los canales, ¿no? En Huaraz hay drenaje pluvial también, pero el drenaje pluvial que tiene Huaraz también colapsa, ¿no? Porque el canal no, o sea, tú diseñas justamente esta formulita de acá que nos han enseñado en hidrología, ¿no? Y está en el reglamento también, ¿no? Es justamente sabiendo la intensidad de lluvia y el tipo de áreas que va a recorrer la escorrentía. Entonces, allá en Huaraz, por ejemplo, han calculado mal y hay canales que colapsan rápidamente con la lluvia, ¿no? Hay mucho caudal que se genera, ¿no? Y más aún todavía cuando viene en intensidad en épocas como esta, donde antes, por ejemplo, cuando no hay pistas, cuando no hay pavimentación, no había pavimentación allá, toditito el barro se llevaba, ¿no? Y todos pensaban que ya era un huaico, algo se desbordaba, ¿no? Pero era la cantidad de caudal que se generaba por la intensidad de lluvia. Entonces, en el caso de eso, también el reglamento te faculta, ¿no? Por ejemplo, para superficies con techos, el factor C de corrección es de 0,75 a 0,95. Para pavimentos de asfalto, de 0,85 a 0,90. Y para jardines y parques y prados, de 0,5 a 0,25, ¿no? Conocido el caudal y la pendiente del área o del conducto, podrá determinarse el diámetro, ¿no? O sea, la sección del conducto.
y se seguirán las normas contempladas en el reglamento de edificaciones de acuerdo al literal para aguas pluviales. Entonces, en el sistema contra incendio ya. En el caso de sistemas contra incendio, justamente hablábamos eso hace un momento en la mañana, de que los sistemas de agua contra incendio tienen que tener equipos de bombeo, dispositivos de medición y control, gabinetes de agua contra incendio, redes de agua contra incendio, válvulas siamesas para el Cuerpo General de Bomberos, rociadores y dispositivos de detección de alarma contra incendio. Hoy en día los sistemas contra incendio ya han sido, ya se están mejorando, ¿no?, de una manera muy acelerada, ¿no?, que ya tienen varios sensores, detectores de humo, detectores de calor, de temperatura, ¿no?, esos sensores que te permiten al toque activar el rociador al mínimo cambio de temperatura o a la mínima presencia de humo, ¿no?, en las edificaciones. En el caso, por ejemplo, cuando hacemos contra incendio, se debe considerar la presencia de extintores, ¿no?, en ubicación de zonas adecuadas, por ejemplo en edificaciones tanto unifamiliares como multifamiliares. Los sistemas contra incendio, de acuerdo a la norma, a la IS 010, ¿no?, para la capacidad que hablábamos hace un momento, mínimo 20 metros cúbicos de agua, cálculo de bombeo de equipos, redes de agua contra incendio, gabinetes, rociadores, en supermercados, hoteles, estacionamientos, etcétera, ¿no?, y considerar el planos de ruta de escape y considerar la norma internacional, ¿no?, la National Fire Protection, que es la asociación que vela por o se responsabiliza de garantizar el tema de los diseños de agua contra incendio. Por ejemplo, acá he hecho una pequeña comparación entre el diseño de sistemas de agua contra incendio utilizando sistemas de rociadores, por ejemplo. Lo que dice el reglamento y lo que dice la NFPA, que es la norma americana, ¿no? Por ejemplo, para presión mínima de cada rociador, en el reglamento nos estipula una presión de 14 metros de columna de agua. Pero en cambio, la NFPA te recomienda de que se considere la del fabricante, ¿no?, porque el fabricante sabe cuál es la presión de máximo soporte que debe tener su material. Gasto por rociador. En el reglamento también ya te limita a un caudal máximo de 1.25 litros por segundo para capacidad de rociadores. Pero la NFPA te recomienda que también sea de acuerdo al fabricante, ¿no?, la capacidad de rociadores. Distancia máxima entre ramales. En el caso de la NFPA te da rangos desde 240 hasta 390, mientras que en el reglamento de edificaciones te da de 3 hasta 3.6 metros de distancia máxima de ramales. Los alimentadores entre rociadores y el número máximo de rociadores por ramal, en ambos casos coincide, 8. Rango de temperatura de fusión de sellos, ¿no?, si es termosensible, por ejemplo. El tipo ordinario en el NFPA varía de 68 a 74 y para el reglamento varía de 57 a 74, que va por ahí, ¿no?, van más o menos. En el tipo intermedio varía de 100 grados para el NFPA y para el reglamento de 80 a 100. Para tipos resistentes de 140 grados y en el reglamento de 121 a 141 grados centígrados. Y de tipo extra resistentes desde 180 hasta 180 grados para el NFPA y de 162 a 181 para el reglamento, que también van por ahí. Separación mínima del techo, o sea, para colocar los rociadores, ¿no? Separación mínima en el techo. 10 centímetros para la NFPA, 30 centímetros para la norma peruana, ¿no? Diámetro de alimentadores, en el caso de la NFPA 2,5 pulgadas, y en el caso del reglamento de edificaciones 1,5 pulgadas. Volumen mínimo de almacenamiento, 17 metros cúbicos para la NFPA y 25 metros cúbicos para la norma peruana, ¿no? Entonces ahí tenemos esa comparación para